Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Es hora de darle vuelta a una extraña situación que he visto, ya que algunas personas, amigos, colocan problemas en algunos grupos y en algunas páginas, y la respuesta que veo cuando preguntan con cuál saldría usted, la respuesta que dan no tiene sentido. No es que no tiene sentido, a esta altura de la vida no saben ni salir, o no se saben ni salir muchas personas. No lo vamos a meter todo en el mismo saquito, ¿no? Vamos a hablar en realidad. Muchos no saben ni siquiera salir, o el por qué, o el cómo, o qué influye para que se realice dicha salida. Veamos el ejemplo a continuación. Algunas personas, cuando colocan este modelo de salida, de ejemplo, ellos dicen, yo voy a salir por el doble 1 para que me den el 1-2. O si es el 4 para que me den el 4-5, un ejemplo. Pero en este caso, no, yo voy a salir con el doble 1 para que me den el 1-2, obviando lo lógico del juego. O mejor dicho, sin tener en consideración lo lógico del juego. No tienen ni la más mínima idea de lo que están diciendo. Cuando una persona se expresa así, yo voy a salir con esta para que me den el 2 aquí, demuestra su desconocimiento de la materia, su desconocimiento teórico sobre nuestra disciplina deportiva. Vemos eso. En el dominó existe algo que se llama distribución equitativa. Distribución equitativa, cosa que muchos no han escuchado ni nada porque nunca han leído. No quieren leer, solo se va a tener que coger la piedra, ponerla y hasta ahí llega. No, señores, el dominó es algo más que colocar piedras sobre la mesa. Cuando usted dice que le van a dar el 1-2, aunque usted no lo crea, es la única piedra que no le van a dar. Esta es la única piedra que a usted no le van a dar. ¿Por qué? Porque si yo tomo los 4-2 que yo poseo, me faltan 3. Es decir, una distribución equitativa implica que cada jugador debe tener una. Es decir, puede tener 2-1, 1-2, 0-3, X. Pero lo lógico, lo racional es una y una. Y un jugador que tenga una sola piedra de esa serie no la va a entregar jamás. Es la única que no le va a dar. Porque se generaría una serie falla, la falla del 2. Entonces, esos señores que se la pasan diciendo que yo juego esta para que me den, porque yo creo que me la van a entregar, porque tal vez me la... No, señores, este no se juega el dominó. Tiene que ser una cuestión más concisa y precisa, lógico, matemático. Mañana va a aparecer en el video, no, pero si ya lo tiene esa sola, ya esa es otra cosa. Siempre aparecen lo que tú colocas un modelo de juego y ellos piensan que todo es obligado a todo. Que la jugada es obligada a todos los modelos de jugada. No, señores. Cada jugada tiene elementos diferentes para ser respondida. En este caso, por lógica, nosotros debemos asumir que cada jugador tiene una sola. Y ese 2 que posee no lo va a entregar. Así que a estos señores que ven cosas en el espacio de que yo voy a dar esta porque es la que me van a entregar, mira, yo no sé dónde sacarme la cuestión. Porque por lógica no debería ser. No, y si tiene una, ya ese es otro caso, si tiene una. Estamos hablando de lo razonable. No, y si él solo tiene un solo uno, es por lógica razonable que estamos hablando. Lógica razonable es que no debiera entregarla si solo tienen uno más. Supongamos, no la debe entregar, no la va a entregar. Así que dejen de estar enseñando a la gente cuando ustedes responden cosas que no tienen sentido lógico. Así que vamos a ver cómo vamos mejorando nuestra calidad de juego. El juego es lógico, matemático, científico. ¿Entiendes? Voy a ver si me la entrega. No, no, eso no tiene que ver. Buscándola. No, señores, en este momento no está buscando nada, porque no le van a entregar nada. Ah, que más adelante el juego usted vuelve a cuadrar y después vuelve a cuadrar, ya es otra cosa. Pero en este momento, así, nadie le va a entregar el 1-2. Porque por lógica razonable, cada uno debe tener una, y el 1-2 es la que no le van a entregar. Espero que eso llame a reflexión y a conciencia a estos jugadores que hablan en esta forma y juegan de esa manera. No, para que me den el 1-2, porque eso es un dominó de otro planeta. Un dominó más arcaico que volverlo a repetir. Esperamos contar con el apoyo de ustedes para fortalecer nuestro trabajo. Aquí le damos nuestra cuenta para posibles donaciones de su parte, ya que cada día la cuestión está un poquito más estricta. Esperamos contar con su apoyo.
Por ahí un amigo escribió y dijo, no, pero usted le paga YouTube. No, a nosotros no nos pagan ni YouTube, ni TikTok, ni nada. Esto lo hacemos nosotros. Todavía no tenemos la cantidad de seguidores para que YouTube nos pague, o TikTok, o algo por el estilo. Todo es por donaciones. Sí, entonces esperamos a las personas que quieran promocionar o patrocinar nuestros videos. También estamos a la espera de estos amigos que quieran patrocinar sus negocios a través de nuestro video sobre teoría moderna del dominio. Ok, continúen. Una de las cosas que quiero decirle, cuando nosotros ponemos un ejemplo, en el juego, para salir, aquí nosotros podemos decir claramente, salgo con el doble 1, es el único doble que poseo. Pero hay otros momentos, un ejemplo, ya. Voy a tomarlo de aquí para que no digan, no, que lo montaron, que es un juego montado, que no sé qué cosa. No. Aquí, en este momento, la selección, yo puedo decir, yo puedo buscar cerrar con los blancos, o puedo generar mi 2 basado en la regla de oro para la salida con los dobles. Tengo el doble 2, tengo el doble blanco, o tengo 4 pilas de blanco. Entonces, siendo el 2 una serie menor, yo podría atacar con el doble blanco en busca de la tranca, ya que este doble 2 me lo permite, ya que el doble 2, repito, es una serie menor. También puedo jugar de manera normal con mi doble 2, botando el doble mayor, deshaciéndome el doble mayor acompañado. Entonces, en este momento, esto lo podemos definir como una levantada con características opcionales, es de gusto. Puedo atacar inmediatamente porque este doble me lo permite. Este doble es de serie baja, yo puedo buscar la tranca. O puedo irme con mi doble 2 y jugar de manera normal hasta buscar un ataque forma normal, porque se dice una tranca ante los blancos. Entonces, esto se denomina, señores, opcional. La opcional es cuando nosotros como humanos decidimos cuál juego queremos. Es decir, hacia dónde vamos a dirigir el juego. Porque me gusta la tranca, porque me gusta su desarrollo, cuando puedo decidir entre uno y otro. Vamos a armar esto así para poner las dos condiciones para comprender mejor la clase. ¿Okay? Vean. Ya va, me falta un blanco. No, hablando con el público. Ok, veámoslo aquí. Y veámoslo aquí. Veamos qué queremos decir con una salida opcional. Me toca salir. Si tengo, ¿qué elemento influye? La tantera. Si tengo una tantera, voy a salir. Todos levantarían la mano y dirán, salgo el doble 6. ¿Por qué con el doble 6? Porque es feo. Porque tiene muchos puntos. En verdad es feo el bicho teniéndolo en la mano. Pero esa es la idea de la salida. Opción A, no lo quiero. Es muy grande. Es muy alto. Pero si la salida fuera así, este doble blanco sí me permite buscar una tranca. Allá teniendo el doble 6 y trancar al final, se ve muy difícil, riesgosa, pero aquí no. Entonces aquí podemos decir sencillamente que nosotros podemos asumir, aquí podemos decir si me gustaría salir con el doble o aquí, si no me gusta salir con el doble. Es opcional la decisión. Es una decisión de gusto. Señores, obsérvenlo. Aquí la salida irremediablemente sería el doble 6 y aquí no. Aquí decido irme por la que yo quiera menos esta. Entonces, para que vean que todas las jugadas no son iguales.
todas las salidas no son iguales. Hay elementos que influyen, pues hasta el mismo gusto, influyen sobre la jugada que vamos a realizar. Por eso es que cuando colocamos un ejemplo, es para ese modelo de salida, para ese modelo de levantada. Y ese modelo es influido por los elementos del juego. Entonces, todo el mundo, algunos están pensando que el mismo modelo es aplicable a todo. No, señores, no es aplicable a todo. Lean, estudien, juzguen, averigüen, investiguen. Eso está allí. Recordamos, por favor, suscribirse a nuestro canal y hacer las donaciones respectivas que estamos necesitando de ustedes para poder continuar con nuestro trabajo. Gracias, nos veremos en el próximo video. Recuerden, estamos solicitando anunciantes, sí, para nuestros videos. Esperamos por ustedes. Si les gusta nuestro trabajo, esperamos por ustedes. Gracias. En su que naciste, tu pasión y fervor, maestro de Eleazar, de dominio eres el amor. Con tus libros y enseñanzas, nos guías a soñar. Con cada partida, nos enseñas a jugar. Oh Eleazar, oh enemigo fiel, con tu corazón grande nos haces creer. Cada ficha que cae es un canto a la amistad. En el juego del dominó siempre hay felicidad.